Ya estamos con el PhD doctor Miguel Calahorrano, ex embajador del Ecuador en España. Vamos a hacer contacto inmediatamente. Dividimos pantalla, por favor, para constatar que estemos bien de audio y video. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Me escucha bien? Por favor, prenda el micrófono. Prenda el micrófono. Encienda el micrófono, por favor. Perfecto. No lo escucho yo todavía. ¿Ahí? No. Doctor, ahí está. A ver, ya, ahora sí. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, licenciado. Yo no le estoy escuchando, discúlpeme, no le escucho. Bueno, a ver, ¿Ahí? ¿ahora sí me escucha a mí? No le escucho. No me escucha, estoy en mute. Un momentito, por favor. Enseguida arreglamos el asunto. Un momentito, ya lo vamos a arreglar. Ahora nosotros escuchamos al doctor Calahorrano, pero él no nos escucha a nosotros. Son cosas que pasan, decíamos en el barrio, son cosas del fútbol. No nos gusta que pasen, pero pasan. Pero pasan. Bueno, ahora sí creo que ya estamos listos, ¿ah? Doctor, ¿ahora sí me escucha? Parece que le tiene bajo el volumen él. Ah, entonces tiene su volumen bajo. Escríbale, por favor, mi querida Sandrita, que tiene el volumen bajo. Con el volumen bajo, entonces no me va a poder escuchar. Ese es el problema. El volumen del doctor lo tiene muy bajo. Sí, tiene muy bajo el volumen, doctor. Lamento porque no puede leer los labios. Licenciado, no le estoy escuchando, discúlpeme. Ya. O esperemos y llamémoslo por teléfono. Vamos a hacer como, lea su WhatsApp, por favor, lea su WhatsApp. Sí, para ver si es que es posible con eso. Vamos con una nota. ¿verdad? Vamos. Bueno, vamos a ver si ya ahora estamos en contacto correctamente. Si el doctor ya nos escucha. ¿Ahora sí me escucha, doctor? Sí, licenciado, ahora sí le estoy escuchando. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. A ver, doctor, usted debe haber escuchado seguramente con atención, no sé si en vivo o en diferido, las declaraciones que dio el embajador, próximo embajador, pues ya cuando sea entregado oficialmente, entiendo que se llama consentimiento de España, Pascual del Chioppo. Él dijo, entre otras cosas, empecemos por el primer punto, que había en la Embajada de España durante los años que gobernó el expresidente Correa una especie de prioridad o preferencia para los militantes del correísmo, a quienes incluso, si no lo eran, poco menos que se los orillaba a que se identifiquen con la línea del correísmo para brindarles atención. Mi pregunta es si efectivamente esto era así. Bueno, buenos días a usted y a sus acompañantes y, por supuesto, un saludo a toda su respetable audiencia, ¿no? Mire, respecto a esa pregunta, yo quisiera plantearle lo siguiente, ¿no? Tomemos que lo que dice el señor del Chioppo es verdad. Eso supone que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las atenciones para los problemas hipotecarios, la Embajada del Ecuador hasta el año 2017 atendió más o menos a unas 16,000 familias de alrededor de por lo menos 25,000 familias que estaban afectadas por este asunto. Generalmente el padre o la madre de familia concurría a estas asesorías jurídicas. Entonces podríamos afirmar que más o menos deberíamos pensar en alrededor de 32,000 personas que concurrían a esto. Pero luego no solamente es eso, sino también los servicios consulares. Y los servicios consulares se deben pensar anualmente por cientos de miles. Entonces supongamos que de la comunidad ecuatoriana, que más o menos estaba cifrada en ese entonces, en alrededor de 450,000 habitantes, supongamos que 300,000 también asistieron a resolver asuntos de pasaportes, de cédulas, de poderes, de registros de nacimientos, de matrimonios. O sea, todos esos, o sea, vamos a decir, qué sé yo, por lo menos 200 o 300,000 ecuatorianos, ¿de qué manera ingresaban a obtener el servicio que pedían? Si no es posiblemente con el pasaporte del partido político. Esto significa que el partido político debió haber tenido, qué sé yo, 200, 300,000 afiliados para que se hagan atender, ¿no? Entonces, esto es realmente una tomadura de pelo. Señalar una cosa de estas es un absurdo, ¿no? En todo el tiempo que me correspondió estar a mí, y me consta que también en mis antecesores, esto se atendía a todos los ecuatorianos y ecuatorianos de una manera absolutamente indiscriminada respecto de su posición ideológica, política, religiosa, lo que fuere, pues lo único que necesitaban y necesitan es
presentar eventualmente su cédula de identidad para entonces poder realizar el servicio que requieren. Esto es verdaderamente un absurdo, ¿no? O sea, no puede ser pensado de cómo es posible que hayan habido cientos de miles de intervenciones y que todas ellas hayan tenido que ser mediadas, según el señor del Ciopo, porque primero se presente el carnet de afiliación para que esto se realice, ¿no? Esto es verdaderamente un absurdo, ¿no? Un absurdo el que le está planteando. Es decir, lo que se les solicitaba a los migrantes era pasaporte, algún documento de identificación, nada más. Por supuesto, es lo único que se necesita como para hacer un servicio de ese género, ¿no? No había pues una especie de proselitismo político de por medio. De ninguna manera. Eso, la misión diplomática tiene por obligación, de forma imperativa, atender a todo ecuatoriano o ecuatoriana que se acerca hasta sus instalaciones para obtener el servicio que fuere. Eso siempre ha sido así, yo creo que siempre será así. Él mismo lo dice que va a ser así. Lo otro, eso de pedir previamente un carnet o de discriminar y decir, aquí solamente se va a atender a los que son miembros del partido político, eso es un absurdo que no podrá ser probado jamás, posiblemente ni siquiera por algún caso supuestamente aislado. Eso es imposible. Claro. Doctor Calahorrano, otra de las cosas que dijo también el embajador del Chiopo, el futuro embajador del Chiopo, es que en la administración del expresidente Correa se firmaron, entiendo que son contratos, y no comprendería otra cosa que no sea de promoción, de publicidad o de asesorías o qué sé yo, con el partido Podemos del señor Iglesias. ¿Eso es verdad? Bueno, yo para responder a esta pregunta quisiera que por favor me permita decir tres cosas. Dígala, por favor. Dígala. Primero, estamos después de lo que significó uno de los eventos de mayor crisis mundial, que es la crisis de 2007-2008, y que muchos pensadores de la economía inclusive la consideran como de mayor poder que aquella de Wall Street de 1928. O sea, fue una verdadera catástrofe. Tan catástrofe que, por ejemplo, debemos pensar en que hasta el año 2007-2008 había una tasa de desempleo en España de alrededor del 8%, y después, en el lapso de 3 o 4 años, el desempleo subió al 25 o 26%, que significa más o menos 6 millones de personas habilitadas para trabajar y que estaban en la desocupación. O sea, estábamos frente a una verdadera catástrofe en España. Y por supuesto, esa catástrofe, mucho más inclusive que a los propios ciudadanos españoles, les afectaba a los ciudadanos ecuatorianos, porque ellos fueron los primeros en que fuera su trabajo. Entonces, el desempleo para los ecuatorianos no fue del 25%, sino del 35 o 40%, ¿ya?, de la población económicamente activa. Entonces, asimismo, miles de ecuatorianos quedaron sin trabajo, y por efecto de haber quedado sin trabajo, pues no podían honrar su contrato hipotecario y pagar lo que tenían que pagar mensualmente. Entonces, en esas circunstancias es cuando cerca del año 2011, el presidente de entonces, Rafael Correa Delgado, con el ministro Ricardo Patiño, van a España y encuentran la calamidad frente a la que se encontraba la comunidad ecuatoriana. Ahora, déjeme plantearle un segundo punto. El segundo punto tiene que ver con una justificación jurídico-política que se establece sobre la base de dos fundamentos. Uno, aquel que tiene que ver y es de naturaleza internacional, con la Convención de Viena de los años 60, desde el 60 hasta el 65, hay convenciones que determinan una serie de condiciones que regulan la actividad de una misión diplomática. Y lo que quiero sobresaltar allí es que el Estado tiene la capacidad de desarrollar acciones que vayan en beneficio de sus connacionales en el país en el que se encuentre residido, inclusive prestándoles una serie de servicios que les permitan defender sus derechos humanos, ¿ya? Cuando estos constituyen una parte de una situación general, de una crisis generalizada, que era el caso, como estoy relatando, entre los años 2007 y 2011. Y por otra parte,
existe pues la Constitución de la República, en los artículos 40. Yo quisiera subrayar el artículo 40 de nuestra Constitución, que inclusive obliga de una manera imperativa al Estado a establecer servicios que le permitan a los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en el exterior y que estén sufriendo una agresión a sus derechos, que les permita defenderse de la situación de indefensión en la que se encuentran. Insisto, el artículo 40 y el artículo 392 de la Constitución, de manera que esto no es nada que deba ser considerado como fuera de lo común o que haya sido hecho pues a trasnoche entre, qué sé yo, el presidente Rafael Correa desde entonces y el canciller Ricardo Patiño, de ninguna manera. Esto era un mecanismo que está previsto por la propia Constitución ecuatoriana y tal como señalado por las leyes internacionales. Entonces, si estamos en el 2011, aquí hay que decir una cuestión. O sea, al presidente Rafael Correa se le querría endosar aquí otra particularidad, aparte de aquella que se llama, que le han denominado últimamente el influjo psíquico. Sería la capacidad premonitoria que supuestamente tendría ahora, pues. Porque en el año 2011 hay que saber que el partido político Podemos no existía, ni nadie tenía en mente que iba a existir el partido político Unidas Podemos. No existía. Entonces, el partido se legaliza en España en marzo del 2014 y comienza a participar en las elecciones en ese mismo año y luego en las elecciones para las Cortes de España a fines del año 2014, en diciembre del 2014, o sea, 3 años después. Entonces, en el 2011 e inicios del 2012, el canciller Ricardo Patiño, por instrucciones del propio presidente, comienza a buscar elementos, instrumentos que permitan salir en defensa de la situación en la que se encontraban los ecuatorianos allá. Y entonces contratan, perentoriamente en un primer momento, a la cooperativa Kinema. En esa cooperativa trabajaba el abogado Rafael Mayoral, ¿no? Eso es lo que hay que decir. El abogado Rafael Mayoral, él era uno de los dirigentes de esa cooperativa y ellos se encargaron de la defensa de los ecuatorianos. ¿Esto por qué? Porque la Embajada del Ecuador no podía contratar un personal para que se encargue de cumplir con la Constitución. Y entonces, para no contratar a personal de una manera directa y, digamos así, ampliar en un número muy importante sus empleados, ¿qué es lo que hace? Contrata a la cooperativa Kinema para que se encargue de conjuntar abogados españoles que pasen a hacer esta defensa. Doctor Calahorrano. Doctor. Buenos días, doctor. Le saludo a Omar Jaén. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Justamente ese tema también le quería consultar, doctor. Mire, en unas declaraciones, no recuerdo, yo creo que es posteriores, no es específicamente en donde dio estas lamentables declaraciones sobre nuestros migrantes y su supuesta afiliación política, sino creo que en una entrevista posterior, Pascual del Chopo manifestó que va a investigar, si es posible, auditar estos contratos de servicio de atención a ecuatorianos que estaban con estos problemas de las hipotecas, ¿no es verdad? Porque desde la embajada se les daba asesoría legal y se les daba incluso hasta asesoría psicológica. ¿Usted nos podría explicar un poco sobre cuáles fueron los costos que se destinaron para estos servicios cuando usted estuvo en la embajada en España, doctor? Efectivamente, o sea, voy a responder a la pregunta y muchas gracias por esa pregunta. Hay que saber que en un primer momento se hace una asistencia jurídica, estrictamente jurídica, en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia, en 4 ciudades. Y se inicia con más o menos 7 u 8 abogados, ¿no? Pero el número de demandas, no solamente en estas ciudades, sino en todas las otras ciudades, porque hay que saber que el éxodo de los ecuatorianos del orden de 500,000 hasta el año 2005 generó al propio tiempo una diáspora que hizo que los ecuatorianos se repartan en todo el territorio español. Entonces, luego era tal la cantidad de demandas que tenía la embajada que comienza a expandir su servicio y en un cierto momento atendíamos en 20 ciudades de España.
Atendíamos más o menos 120 consultas gratuitas diarias sobre los problemas hipotecarios que tenían los ecuatorianos, que en definitivas al año 2016 suman en el orden de 115,000 consultas realizadas en el Estado español por entre 30 y 40 abogados que trabajaban en la cooperativa Kinema. Entonces, eso, por supuesto, o sea, los abogados españoles no es que tampoco eran abogados que ganaban emolumentos enormes. Esto, qué sé yo, un abogado podía ganar 1.200, 1.500 euros. Y entonces, claro, eso llegaba a una suma anual del orden de 1.200.000 dólares. ¿Esto es verdad? Claro que es verdad. Porque la cantidad enorme de citas que se hacían para la atención insisto, de los problemas que estaban ubicados en cerca de 25,000 familias de ecuatorianos, que involucra, en el caso de las familias, de acuerdo a nuestras investigaciones, más o menos 4 personas por familia, o sea, más de 100,000 ecuatorianos y ecuatorianas que se encontraban involucrados en este asunto. Ahora, o sea, este asunto tenía que ver con el partido político Podemos, eso es una total falsedad. ¿Por qué razón? Porque a fines del año 2014, cuando se realizan en diciembre, el 20 de diciembre del 2014, se realizan elecciones para las Cortes de España. Y entonces el abogado Rafael Mayoral, él participa, ahí sí, como militante del partido Unidas Podemos, y gana las elecciones. Pero en forma previa, el abogado Rafael Mayoral se acerca y dice, bueno, yo estoy en esta situación, ya no puedo seguir en esto, y entonces él sale del servicio de apoyo a hipotecario. Y luego, en abril del 2015, definitivamente pues se procede a terminar la relación contractual con la cooperativa Kinema, ¿no? Y luego pues esto se contrata una pequeña empresa dirigida por un ecuatoriano, y desde allí es esa empresa la que ha coordinado los trabajos o de servicio de asesoría hipotecaria. Bien. Discúlpeme, doctor, debo decirle que yo aquí que jamás he conocido yo que la ministra de Podemos, que actualmente está en el gobierno, ella haya sido partícipe de la cooperativa Kinema. Jamás. O sea, que es la esposa de Pablo Iglesias, ¿no? Jamás ella ha estado dentro de Kinema. He conocido así que como psicóloga, ella ha participado en las plataformas de afectados por las hipotecas, las PA, ahí sí efectivamente ha participado, pero jamás ella ha participado en nada que tenga que ver con la embajada ecuatoriana. Esto es lo que yo debo señalar. Ahora, que sí, efectivamente el problema era tan grave. Hay algún articulista en España que señaló este fenómeno como las 3 Ds, que se pueden ampliar a las 5 Ds, ¿cierto? O sea, el despido, el desempleo, el desahucio, el divorcio, que afectó a muchísimas familias ecuatorianas, y por último la defunción, porque se generaron hasta suicidios en medio de esta gravísima situación. Bien. Entonces, se produjo una desestructuración de la familia ecuatoriana, porque el padre en general quedaba sin trabajo y solamente la madre quedaba a cargo de toda su familia y de los chicos, por efecto de la crisis a la cual yo señalo. Y entonces esto generó gravísimos problemas psicológicos, y por efecto de esto es que la misión diplomática decidió ampliar el servicio de asesoría jurídica a un servicio de asesoría también psicológica, y en efecto esto es lo que efectivamente hubo, particularmente entre los años 2014, 2015 y 2016. Bien, por doctor. Supuesto, lo que hay que decir es que todo aquello que se hizo hasta el año 2016, el señor Lenín Moreno ya deshizo totalmente en los 4 años que nos anteceden, de tal suerte que actualmente, y ya en el caso del presidente Moreno, esto ya prácticamente ya no existía, porque él desmontó todo este servicio que estaba hecho en favor de los ecuatorianos y ecuatorianas en España. Gracias, doctor Miguel Calahorrano, ex embajador del Ecuador en España, por estas precisiones aquí en Un Café con JJ. Que te guste un buen día, doctor. Gracias. Gracias, muy amable.
Muchas gracias. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana, así que ya hubo la explicación de parte del doctor Calahorrano. Suponemos que se abrirá un nuevo debate respecto de este tema. Pero qué desatinado, ¿no? Qué desatinado decir que o sea, que los migrantes tenían que afiliarse a un partido para recibir atención consular. No, eso sí es un Qué absoluto desacierto. Desatinado, realmente. Un absoluto desacierto. Muy bien, vamos a continuar entonces.